Ok, podemos empezar. Ya saben, si no ven la pantalla o la presentación, por favor avisarme y empezamos con la ayuda de Hashem. Como habíamos dicho en la clase pasada, Sí, se ve bien. perfecto, gracias. En esta clase quería compartirles un poco del sacrificio de Pesaj, el Corban Pesaj. Como una introducción al sacrificio de Pesaj, quería hablarles un poco de un castigo del cual habla la Torá, que se llama Karet. Ustedes supongo que lo han escuchado y han estudiado acerca de esto. Es importante y relevante ya que tiene relación también con el sacrificio de Pesaj, de este concepto. Empezamos entonces. Tenemos que en la Mishnah, en el tratado de Kereitot, que es el plural para Karet, en la Mishnah 1, cita 36 transgresiones que son penadas con Karet. Casi la mitad de ellas se relacionan a relaciones incestuosas y adulterio, siendo el resto relacionadas a transgresiones como profanar el nombre sagrado, Hasbe Shalom, profanar las fiestas, hacer como establece la Torá, melajot, trabajos según lo establece la Torá. Una acción que se llama melajá, hacer desde el punto de vista de la Torá. Hay acciones que están prohibidas hacer tanto en Shabbat como en las fiestas, y hacer lo que se llama melajot es un hilul, o sea, una profanación, tanto de Shabbat como las fiestas, y estas transgresiones están incluidas en estas 36 de las cuales habla el Tratado de Kereitot. También hay transgresiones relacionadas con el templo y el servicio en el templo, y transgresiones relacionadas a la ingestión de ciertos alimentos que está prohibido, según la Torá, ingerir. Vemos entonces a lo largo de nuestro estudio, vamos a ir viendo con la ayuda de Hashem, cómo el servicio en el templo es un servicio extremadamente delicado y complejo. Las leyes acerca de los sacrificios y las leyes acerca de la pureza, hay un ceder de la Mishnah completo que se llama Ta'arot, pureza, el cual tiene una serie de tratados que incluye también el tratado de la vaca roja, el tratado de Pará, la vaca roja, incluye el tratado de Mikvaot, acerca de el lugar de inmersión ritual para purificarse, y otros tratados de los cuales hablan de estado de impureza y la transmisión de esa impureza y cómo purificarse de esos estados de impureza. Y todo este concepto de pureza e impureza está relacionado con el servicio en el templo, ya que en el templo está prohibido servir y está prohibido entrar en el templo en un estado de impureza ritual. Y poco a poco, con la ayuda de Hashem, vamos a ir viendo algunos de estos estados de impureza que son relevantes para el servicio en el templo. Continuamente los sacerdotes tenían que hacer netilá de sus manos, también sus pies, para poder purificarse antes, después del servicio. Y vemos como continuamente en el servicio de Yom Kippur, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, hacía inmersión ritual muchas veces durante el servicio de Yom Kippur para poder purificarse continuamente. Vamos a ir desarrollando un poco más estos conceptos acerca de pureza e impureza y el concepto de santidad, Kedushá, que son dos conceptos que se complementan el uno al otro. Por un lado, el estado de pureza, por otro lado, un estado de santidad, de Kedushá. Son conceptos que se unen en el templo y se complementan uno al otro. Más adelante, con la ayuda de Hashem, vamos a hablar de ellos. Siguiendo entonces
enseñanza de la Mishnah en el tratado de Kereitot. Dijimos entonces el plural de Karet. Este tratado habla de la manera de expiar transgresiones que son hechas sin la intención de hacerlas y que son penadas con karet, con este castigo. Kereitot no se refiere a múltiples castigos de karet, sino a múltiples transgresiones que son penadas con este castigo karet, como lo trae el Rambam en su introducción al comentario a la Mishnah. En algunos casos en el que el transgresor es penado con karet, el transgresor es asimismo penado con pena de muerte por una corte humana. Sin embargo, la pena de muerte no es aplicada a menos que hayan dos testigos que advirtieron previamente al transgresor que en caso de haber transgredido o de transgredir deberá ser penado con la pena capital. Karet también es llevada a cabo por la corte celestial y así se maneja este concepto hoy en día. En casos que la corte terrenal no pueda aplicar la pena por falta de testigos o por falta de advertencia, casi todas las transgresiones penadas con karet, que no son penadas asimismo con pena de muerte, son penadas con malkut, que son latigazos, 39 latigazos. Sin embargo, los mismos no son aplicados a menos que haya testigos y que haya advertencia. Antes de seguir, pues es importante comentar que cuando hablamos de corte, estamos hablando del Sanedrín. Hay varias clases y niveles de cortes. Vamos a hablar también con la ayuda de Hashem más adelante de esto. Tenemos la corte más básica, un Beit Din básico está compuesto por 3 sabios, por 3 jueces y luego tenemos el Sanedrín Ketaná, que está compuesto por 23 jueces y el Sanedrín Gedolá, que está compuesto por 71 jueces. Vamos a hablar más adelante de ello. Y cuando hablamos entonces de la corte terrenal, hablamos de estos tipos de cortes desde el punto de vista de la Torá, y no como lo tenemos hoy en día, que son cortes civiles, que son parte de la democracia, del Estado, de cada uno de los países que todos vivimos, incluyendo el Estado de Israel, que tiene su corte también, una corte civil. Cuando hablamos entonces de cortes, hablamos desde los lentes de la Torá, estas cortes establecidas por la autoridad que le da la Torá a los sabios por medio de el proceso que se llama semijá, que era imponer las manos. Generalmente se transmitía de maestro a alumno y tenemos la cadena que viene desde Moisés, que pasó posteriormente a los sabios y que con el tiempo se perdió la semijá. Hoy la semijá, como ustedes la conocen, el recibir el grado de rabino, y a lo que llaman semijá, es una semijá de Rabanán, de los rabinos. Sin embargo, no es una semijá de la Torá como fue anteriormente, y más adelante vamos a ver cómo los sabios, las opiniones que explican cómo esta cadena se tiene que restablecer por medio de un eslabón. El eslabón se cree que va a ser Eliyahu Anabí, Elías el profeta, quien tiene que venir. Él sí recibió semijá de su maestro y él sería el eslabón que estamos esperando para que venga y dé semijá, como establece la Torá, a los sabios y se pueda levantar nuevamente el Sanedrín, ya que es muy importante y es un punto clave para poder establecer nuevamente leyes y poder derogar muchas leyes que hoy en día están en pie y que no se han podido derogar, como el caso, digamos, de los hermanos ashkenazíes, que para la fiesta de Pesaj es prohibido para ellos comer kitniot, legumbres, incluso viviendo hoy en la tierra de Israel, donde la costumbre local de la tierra de Israel es comer legumbres en Pesaj.
Ellos siguen todavía las costumbres de Europa y se abstienen de comer legumbres en Pesaj. Esto y muchas otras cosas y costumbres que se han venido transmitiendo de generación en generación en los distintos lugares. Hay que cambiar muchas cosas y establecer una sola alajá, unir la alajá para todo Am Israel. Toda esta unión tiene que ser hecha por medio del Sanedrín, de la autoridad de esta corte y, como vamos a ver también más adelante, el doctor al-Rambam, la unción tanto del Cohen Agadol como del rey de Israel se hace por medio del Shemen HaMishcha, el aceite de la unción, un aceite especial que preparó Moisés, el cual debe ser usado para ungir tanto el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, como el rey de Israel. Trae el Rambam en la ley que la corte de 71 sabios, de 70 sabios y un profeta, tienen que hacer este trabajo de ungir al rey. Siguiendo entonces con lo del tratado de Kereitot, el castigo. Si alguien comete una transgresión sin saber que la pena es karet, debe traer una ofrenda hatat. Es una de las ofrendas que se traen al templo. Más adelante vamos a hablar detalladamente más todos los tipos de ofrendas de sacrificios que se traían en el templo. Una de ellas es hatat, del verbo lachtoch, que viene, puede ser traducido como transgredir o pecar. En caso que alguien crea haber cometido una transgresión penada con karet, de repente pensó que hizo algo, cometió alguna falta o transgresión que fue penado con karet, y pensó retroactivamente que él pudo haber hecho eso, deberá traer entonces una ofrenda a Sham Talui. La ofrenda a Sham es una ofrenda por la culpa, por haber cometido una transgresión, siendo la pena de karet sentenciada por la corte celestial, como hablamos. Las consecuencias prácticas de tales transgresiones son traer una ofrenda hatat y una ofrenda a Sham Talui, como acabamos de decir. Y hablando de la corte celestial, dijimos entonces que de manera práctica hoy en día, quien impone este castigo de karet, ya que no hay corte terrenal establecida como la Torá lo dice, el castigo de karet es hoy en día impuesto por la corte celestial, lo que quiere decir que Hashem es el que se encarga de imponerlo. Hashem nos guarde de cometer alguna transgresión de estas. Sin embargo, es la corte celestial y la justicia divina, Hashem y su corte, quien se encarga hoy en día de poner a cabo en práctica este castigo. ¿Qué es la penalidad de karet? La palabra karet, kaf, resh, tav, proviene del verbo lichrot. Lichrot puede ser traducido como cortar, como extraer, hacer una excisión de algo. En medicina lo aplicamos en el hebreo moderno hoy en día para todo lo que en terminología médica significa ectomía, por ejemplo, colicistectomía, extraer la vesícula biliar, o histerectomía, extraer el útero, y todo lo que significa cortar y extraer algo. Hoy en el hebreo moderno, en el área y el ámbito de la medicina, se utiliza este verbo, kerita, de la raíz, kufresh taf, para indicar una extracción de algo. De acuerdo a la Gemara, en el Tratado de Moed Katan, 28 Kara, tanto karet como mitad bidei shamayim, muerte por manos del cielo, se refieren a cuando un transgresor muere antes de su tiempo, el tiempo que tenía establecido para vivir. Como ustedes saben, cada uno de nosotros viene a este mundo y Hashem determina cuánto tiempo de vida tenemos cada uno de nosotros en esta vida. Quiera Hashem que todos y cada uno de nosotros viva el tiempo completo que tiene que vivir en esta vida y poder completar lo que tenemos que completar y por lo cual fuimos enviados. Y
el concepto entonces de mitad bidei shamayim, muerte por mano del cielo, es cuando una persona lamentablemente sale del mundo antes del tiempo en que tuvo que haber salido por alguna transgresión que cometió durante su estadía en este mundo. Vemos entonces cómo lamentablemente por medio de la transgresión, el libre albedrío, el Yetzer Hara, continuamente estamos tentados a cometer errores y es por medio del estudio de la Torá, por medio de la espiritualidad, el acercamiento a Hashem, que nos corregimos nuestras malas midot, nuestras malas cualidades y asimismo vamos reparando lo que tenemos que reparar y quiera Hashem proveernos ayuda para poder completar todos nuestros días en esta tierra. Sin embargo, está este concepto de mitad bidei shamayim. Como dijimos entonces, se acorta el tiempo de vida de la persona en este mundo. Los que son penados con carret mueren antes de los años 50 de sus vidas, y los que son penados con mitad bidei shamayim mueren antes del año 60 de sus vidas. Como ustedes pueden ver, una muerte que se puede considerar prematura, todo relativamente, desde luego, a la esperanza de vida que tiene cada persona, cada nación. Sin embargo, podemos apreciar que años 50 y 60 para la época en que hoy en día existen tratamientos y la medicina está avanzada, las personas, pongo el caso de acá de Israel, muchas personas tienen mucha longevidad, viven hasta los 90, incluso más años, como solemos conocer, de acuerdo a la estadística también, la mujer es generalmente más longeva que el hombre, por alguna razón. Entonces podemos apreciar cómo, de hecho, sí hay un acortamiento de años, ya que, como vemos, Karet es una muerte antes de los 50 años, que se considera una muerte prematura, y mitad bidei shamayim, una muerte antes de los 60 años de vida. Otra posibilidad es que los que son penados con Karet mueren repentinamente, Hasbe Shalom, o personas que mueren sin haber dejado descendencia en este mundo. El Rambam, Maimónides, sugiere que alguien que fue penado con mitad bidei shamayim completa su pena con su muerte. O sea que alguien que se dictaminó de él mitad bidei shamayim, muerte por mano del cielo, completa la pena completa esta sentencia con la muerte física, con la separación de su alma y su cuerpo, mientras que alguien que fue penado con karet es un concepto más profundo, ya que él dice que no completa su sentencia, sino que tiene que completar su pena también después de su muerte. Este concepto pues nos lleva a una profundidad todavía más compleja del tema, ya que también Macbill. Asimismo tenemos el concepto de reencarnaciones y entonces entramos en esta complejidad de, como dice el Rambam, Karet, no solo es que la persona muere físicamente, sino que también tiene que completar una pena incluso después de la muerte física. Y vemos entonces cómo este concepto de Karet entra en una complejidad que incluso va más allá de la muerte física. De acuerdo al Ramban, Nachmanides, hay 3 grupos de transgresores, de los cuales la Torá hace mención en el libro de Vaikra. Alguien que es un buen judío, una buena persona, pero comete transgresiones penadas con karet, llevado por el deseo y sin tener la oportunidad de arrepentirse. Su vida deberá ser acortada en este mundo, pero no de su raíz espiritual, ameritando el mundo venidero. El caso es que es una buena persona, sin embargo, cometió errores, hizo transgresiones y decretaron de él esta pena. Entonces explica
Nachmanides que el caso de esta persona, que realmente su raíz es buena y necesita pues reparar esto, es cortado en este mundo físicamente, pero no de su raíz espiritual, o sea que su alma sigue siendo parte del pueblo de Israel, dentro de las raíces de las almas, habitando también el mundo venidero. Y este es el Anihrat Aish A'u. Esta persona debe ser cortada, cuando dice el verso en el libro de Ikra 17:4. Esto lo trae el Ramban, que es el primer grupo de transgresores del cual habla el libro de Vayikra. Sin embargo, dice él, continúa, si el transgresor es un malvado, que su maldad sobrepasa sus mitzvot, su alma es cortada también de su raíz espiritual. Este es el caso de Nijreta a Nefesh A'i, como dijo anteriormente a Ish A'u, este hombre. Aquí en este caso dice Benijreta a Nefesh A'i. Y esta alma, este Nefesh, debe ser cortada, como trae Vaikra 22-23. Los transgresores de este tipo usualmente no sufren caret físico, o sea, muerte física acortada, como hablamos anteriormente, viviendo muchos años en este mundo, sino lo que sucede, según el Ramban, sufren posteriormente caret del alma, o sea que su alma es sacada de su raíz y entonces tiene que sufrir una serie de viajes y de reparaciones muy profundas. Y este es el caso de una persona que su maldad supera a sus cosas buenas. En el último término, el tercer grupo, Ikaret, Tikaret, cortado será cortado, indica un doble caret. Este castigo se aplica al que comete idolatría o al blasfemo, según explica el Ramban. El término adicional de Ariri con Ain es de privado de hijos. Es la pena aplicada al que se acuesta con la mujer de su padre o de su hermano. Esto lo explica el Riva, citado por los Tosafot en el Tratado de Shabbat, en el Tratado de Yevamot y Ramban a Vayikra 18:29. Tenemos entonces, hablamos de la Mishnah, de Keraitot, del capítulo, traen el capítulo 1, en el inciso 1, habla la Mishnah, Sheloshah, Vashesh, Keretot, Batorah, hay 36 casos de Karet en la Torah, Abba la el que se acuesta con su madre, Val Eshet Aav, o con la mujer de su padre, va a la Kalá, o con su nuera, va a la Zehur, un hombre que se acuesta con otro hombre. En este caso específico es una relación íntima, física, de hombre con hombre. No está hablando de la tendencia que puede tener un hombre hacia otro hombre, sino que está hablando del acto mismo, el acto íntimo mismo de estar juntos. Esto es lo que es penado con Karet. Vea la Behemá, el que cohabita con un animal, el bestialismo. Vea Isha, Mivía, Behemá, Lea, o una mujer que trae también sobre sí misma un animal para cohabitar. Avala Isha Ubita, un hombre que cohabita con una mujer y con su hija. Abba ala Jotó, el que cohabita con su hermana. Ve a la Jot Aviv, el que cohabita con una mujer casada, el que cohabita con su hermana o con la hermana de su padre, siendo ella su tía biológica. Ve a la Jot Imo, o con la hermana de su madre. Ve a la Jot Ishto, o o con su cuñada, en donde estábamos acá, Be'alajot Ishto, Be'al Eshet Ahiv, o con la esposa del hermano de su padre, siendo ella su tía, Be'al Eshet Ahi Aviv, el que se acuesta con una mujer nidá también, y Be'ala Megadef, la persona que blasfema.
Ve'aoved avodah zarah, el que hace idolatría, un acto idolátrico. Ve'anoten mizaro la molech, el que hace pasar sus hijos frente al molech. El molech era un ritual antiguo que se practicaba acá en los pueblos canaanitas que había acá en la tierra de Israel. No se considera, explica Rashi, una idolatría en sí mismo. Sin embargo, el acto de hacer esta ceremonia en donde los hijos de una persona se hacían pasar frente a un fuego, frente a una imagen, el acto y la ceremonia está penado, según la Torá, con karet u Baal Ov, el que practica la hechicería de Ov. Ov es la comunicación con muerto, según explican los comentaristas, era una práctica en el cual se hacía subir un espíritu de un muerto y se hacía hablar por medio de huesos y se ponía también debajo de la axila, explican, y se hacía hablar y había comunicación con espíritus, espiritismo y tener comunicación con espíritus. A esto se le llama Baal Ov, la hechicería de Ov. Amejalel et Shabbat, el que profana el Shabbat. Vetameh she'achal et Kodesh, una persona impura que come Kodesh. El Kodesh son carnes de los sacrificios que se traen en el templo. Hay ciertos sacrificios en los cuales la persona que trae el sacrificio también participa del mismo, en el sentido que de la carne del animal también le es permitido comer a la persona que trae el sacrificio. Esto para ciertas clases de sacrificios, no para todos. Y la mitzvah de comerlo debe ser dentro de Jerusalén y debe de ser en un estado de pureza ritual, como hablamos, del estado de pureza. Y por eso lo trae acá la Mishnah, el tamé, el impuro que come carne de sacrificios en un estado de impureza, pues merece este castigo. Va al Hamikdash tamé, el que viene al Bet Hamikdash en un estado impuro y entra a las regiones y a las áreas en que está prohibido entrar en un estado de impureza, también merece el castigo. Ve'aojel Helev, Helev es el sebo, que es la grasa que recubre los órganos internos del animal. El que come también vedán, como dice acá, el que toma sangre. Y notar también, notar es la carne del sacrificio que se comió fuera del tiempo en que tuvo que haber sido ingerido. Upigul, el que come de un pigul, que es un sacrificio inválido, que por alguna razón en el procedimiento que debe de ser llevado a cabo para el sacrificio, en alguna parte del procedimiento fue hecho incorrectamente, o incluso una mala intención que tuvo el sacerdote, por ejemplo, de comerlo después de su tiempo, o porque tuvo la equivocación de que era un tipo de sacrificio, pero no era eso, sino que era otro servicio el que tuvo que haber sido hecho. Eso es un pigul, un sacrificio que queda inválido. Ashohet, ve'amale bachutz, el que hace o quema un sacrificio fuera del templo. Ve'aojel hametz bepesach. Empezamos entonces acá vemos entonces también el inyan, el asunto de Pesach, el que come hametz, producto leudado en la fiesta de Pesach, entonces se hace acreedor al castigo. El que come hace una labor en Yom Kippur, ve'aojel ve'aoseh melachá beyom Kippur, beyom Kippurim, mefatem et hashemen, el que hace aceite para la unción, para su uso personal. Ve'amefatem et haketoret, el que hace también del incienso para su uso personal. Ve'asach beshemen amishcha, el que se unta a sí mismo o a otra persona con el aceite de la unción. A Pesach, ve'amilah mitzvot aseh. Termina esta Mishnah diciendo que tanto Pesach como Milá, el Brit Milá, la circuncisión, el que no se circuncida, son ambos preceptos positivos de la Torá. Como vimos entonces,
la mayoría de preceptos que vimos son mitzvot lo ta'ase. Las mitzvot están divididas en mitzvot asebe, mitzvot lo ta'ase. Preceptos positivos, lo que quiere decir que son mandamientos en donde hay que hacer una acción para cumplirla. Y las mitzvot lo ta'ase es lo contrario. Para cumplir con el mandamiento hay que abstenerse de hacer una acción en un tiempo determinado, lugar determinado, etcétera. Como vemos entonces, hay dos mandamientos positivos, lo que quiere decir que hay que hacer una acción para poder cumplir con el mandamiento. Dos mandamientos positivos que son penados con carret. Uno es el que no trae la ofrenda de Pesaj en el tiempo que establecido por la Torá, o sea, en la fiesta de Pesaj, el que no la trajo, y otra es la mitzvah de la milá, del Brit Milá, la circuncisión. Es la persona que voluntariamente decide no circuncidarse, ya que no acepta sobre sí el pacto entre Hashem y Abraham Avinu. Con esto terminamos la introducción a lo de Pesaj, con este castigo de Karet. Y entonces ahora ya podemos empezar a hablar del sacrificio pascual per se, ya que cuando mencionemos lo de Karet ya vamos a entender entonces de qué está hablando. La festividad, el festival de Pesaj, la Pascua, es el festival que conmemora la redención, Geulah, del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, Abedut. La redención de la esclavitud es la base de la fe, ya que el pueblo de Israel vio los milagros que Hashem obró por ellos. Vemos entonces cómo en la salida de Egipto, por medio de las plagas, de la salida misma y lo que pasó después, vemos una serie de eventos sobrenaturales, vemos cómo Hashem mismo activamente participa del proceso de redención, vemos cómo se hace algo que se dice en hebreo Yotzei Dofen, que se hace como una excepción de que Hashem rompe las leyes de la naturaleza, y entonces empieza a obrar de manera milagrosa y sobrenatural para poder redimir a Israel de Egipto. De los acontecimientos de la salida de Egipto, aprendemos no solo que Hashem es el creador de todo, sino también que controla la naturaleza y la usa para recompensar al justo y castigar al culpable. Como él mismo lo dice, Hashem nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido, Yad Hazaká, mano fuerte, Zeroa Netuyá, con el brazo extendido. Como vemos como entonces los ciclos naturales de los cuales estuvimos comentando en la clase pasada, Hashem pues sale de esto con la autoridad que él tiene y empieza una serie de acontecimientos espirituales y sobrenaturales. Vemos como el dedo de Elohim, Etzba Elohim, empieza a actuar con las plagas y como explican los sabios. Hay comentarios de cómo estas plagas, el origen espiritual fue traído del este. Estudiamos en la clase pasada, del este viene la luz primordial, de ahí viene como el inicio, el origen, y de ahí es de donde Hashem envió las fuerzas que se manifestaron en las plagas de Egipto. La Torá nos encomienda a enseñar acerca de la salida de Egipto a nuestros hijos. Es una mitzvah de la Torá poder transmitir la salida de Egipto a los niños y asimismo ellos mismos también a sus hijos y así sucesivamente a través de las generaciones
hasta nuestros días, hasta que llega a nosotros y nosotros la seguimos transmitiendo. Los eventos del Éxodo continúan inspirándonos a confiar en el Creador y en su supervisión sobre nuestras vidas. Esto lo explica el Ramban, el libro de Shemot 13:16. La Torá dedica más mandamientos respecto al festival de Pesaj que a cualquier otro festival, a cualquier otra fiesta dentro del calendario y el ciclo anual que tenemos de Moadim, de Hagim, de fiestas. La fiesta que tiene más mandamientos y en la cual también la Torá se dedica más tiempo a explicar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, es Dafka, justamente esta fiesta de Pesaj. Vemos entonces cómo esta fiesta tiene una centralidad muy importante en la vida, incluso en la vida de hoy, en la actualidad, como nosotros es como un punto de partida y del punto del cual Am Israel salió. No menos de 24 mandamientos están encomendados con respecto a Pesaj. Esto lo explica el Rambam en el Ilhot Hametz Umatzah y en el Hot de Korban Pesaj, del Korban de Pesaj. Ocho de estos mandamientos son con respecto al Inyan, al asunto de Hametz, de los productos leudados. Matzah y relatar la historia de Egipto, y 16 de ellos son con respecto a la ofrenda misma, al sacrificio pascual, que tiene características, este sacrificio, únicas que otros sacrificios que se traían al templo no tienen y no comparten. Este sacrificio pascual de Pesaj tiene características especiales de él que solamente en este tiempo de Pesaj nosotros podemos ver que se hacía en el templo. Con respecto a las leyes de Hametz, los productos leudados, el Hametz es un grano que se ha mezclado con agua y fermentado, leudado antes de ser horneado. Hablamos entonces de 5 granos: el trigo, la cebada, la espelta, el centeno, la avena. Estos 5 granos son los que se pueden volver hametz. En Pesaj tenemos prohibido comer hametz, asimismo como obtener beneficio de él. Incluso está prohibido poseerlo en nuestro dominio. Con respecto al consumo, la agilá, el consumo, ingerir el producto, la Torá prohíbe explícitamente comer hametz en Pesaj. Esto está en el libro de Shemot, como dice el verso, Velo ya'achel hametz, no comerá hametz. Rambam en el Hot Hametz Matzah lo trae: alguien que voluntariamente come hametz es castigado con karet. Hablamos ya de este castigo. Esto lo trae en Shemot explícitamente. La advertencia de quien coma hametz voluntariamente durante Pesaj, sabiendo que es la fiesta de Pesaj en la cual está prohibido comer hametz y voluntariamente lo hace, es penado con este castigo. El que come sin saberlo y luego se percata de ello, tiene que traer una ofrenda hatat al templo. Esto lo trae el tratado de Kereitot, del cual hablamos un poco en la introducción a esta clase. La prohibición bíblica de comer hametz entra en vigencia desde el mediodía previo a la noche del 15 de Nisan. Como ustedes saben, el día hebreo comienza por la noche, termina a la siguiente noche. Entonces, con respecto a Pesaj, tenemos que entre el 14 y 15 de Nisan, tenemos todo ese lapso de tiempo que va desde la mañana del 14 de Nisan hasta el atardecer, donde ya está entrando el día 15 de Nisan. La prohibición bíblica de comer el hametz entra en vigencia desde el mediodía previo a la noche. Las penas aplicadas por comer hametz aplican solamente en la fiesta de
Pesaj mismo, o sea, en el 15 de Nisan, antes no aplican. Esto lo trae la Gemara en el Tratado de Pesajim 28, cara B, por orden rabínica. Sin embargo, para hacer un cerco a la Torá y evitar cometer errores, mucho más, tener mucho cuidado con una mitzvah, y tanto positiva como una negativa, la positiva de traer el sacrificio de Pesaj y la negativa de no comer el hametz. Por orden rabínica tenemos que estar prohibido comer el hametz 2 horas antes del mediodía. Esto lo trae la Mishnah de Pesajim, del Corban Pesaj. Está con respecto a la opinión de Rabbi Yehuda. Vemos entonces cómo se adelantó un poco el tiempo que estableció la Torá para poder poner un cerco a la Torá y evitar que las personas cometieran errores, mucho más cuando estamos hablando de algo muy delicado y algo que está en lo cual hay implícito un castigo muy grave y muy delicado como el que estudiamos previamente. Hablamos entonces de la agilá, el consumo, la ingestión del hametz. Seguimos con el beneficio, la ana'a. La Torá también prohíbe tener beneficio del hametz, como darlo de alimento a un animal, está prohibido. Sin embargo, sacar beneficio del hametz no es penado con el castigo de karet. Simplemente consumirlo, ingerir el hametz, sí está penado con karet. Sin embargo, el beneficio, obtener beneficio del hametz durante Pesaj no está penado con karet. Está prohibido, desde luego, sin embargo, no está penado con esta eh, pena de la cual hablamos. Esto lo trae el Tosafot a la hoja 21b del tratado del mismo nombre. Según la ley mosaica, está prohibido de beneficiarse de hametz desde el mediodía del día anterior. Hablamos entonces del 14 de Nisan y ese lapso de tiempo que existe entre el día 14 y el atardecer, ya cuando está empezando el día 15 de Nisan. Importante mencionar que en el calendario judío las fiestas por lo general las celebramos el 15 del mes. Los meses son los meses del año, el calendario judío, como ustedes saben, son lunisolares, y el 15 del mes estamos justamente en luna llena. La luna está completa y se le puede ver en el cielo, en la fiesta, en la noche de Pesaj, haciendo el seder, justo en luna llena. Como ustedes saben, el concepto de la luna y el ciclo lunar lo relacionan los sabios con Am Israel y su continua renovación espiritual que debe de tener. De acuerdo a la ley de los sabios, sin embargo, está prohibido desde 1 hora antes del mediodía. Vemos entonces cómo los sabios acortan un poco más ese tiempo, ese lapso en el cual hay que dejar de consumir el hametz. Ellos lo acortan y siempre lo pasan para un tiempo más temprano, para evitar que las personas vayan a cometer errores. La posesión de hametz en Pesaj, otra de las prohibiciones de la fiesta. Esto se le llama Bal Yerae o Bal Imatze. Está prohibido mantener hametz en nuestro dominio durante Pesaj. Nuestro dominio, hablamos tanto de nuestro en lugar físico donde nosotros estamos, como un dominio de posesión, que el hametz que se encuentra en mi lugar físico donde yo resido sea mío y me pertenezca a mí. Con eso completamos el concepto de dominio. No estamos obligados a remover hametz que pertenece a un judío de nuestro dominio. Si compartimos apartamento con otra persona que no es judía y esta persona posee hametz durante Pesaj, pues no es necesario pedirle que lo saque. Simplemente el dominio nuestro, donde nuestra posesión, ahí es donde hay que tener cuidado con esto.
a menos que se haya tomado responsabilidad de reponerlo en caso de robo o pérdida. Esto lo trae el Shulchan Aruch en Orach Haim. La prohibición está impuesta por 2 mandamientos por separado. Esto está en el libro de Shemot. Basado en esta prohibición se llama que el Hametz entonces no será visto en nuestro dominio y tampoco va a ser encontrado en nuestro dominio. O sea que no va a haber una pertenencia del Hametz. La eliminación, lo que se llama Ashvatah, es un mandamiento de eliminar activamente el Hametz, lo trae el libro de Shemot, lo cual debe ser hecho antes del mediodía del 14 de Nisan. Esto lo trae Pesajim, el tratado, en la hoja 4b y 5a. Sin embargo, de acuerdo al decreto de los sabios, debe ser hecho 1 hora antes del mediodía. Vemos entonces cómo los sabios acortaron el tiempo. Hay 2 formas de eliminar, de hacer la ashvatah, eliminar el hametz. Tenemos bedikah, revisar que no haya hametz en nuestra posesión, y está el biur, buscando y destruyéndolo. 2 acciones positivas en las que hay que hacer algo, debe ser buscado en nuestro dominio y debe ser destruido, como lo trae la Mishnah. Tenemos también el inyan, el asunto del bitul, la nulificación del hametz. Se hace una declaración verbal que cualquier producto que contenga hametz dentro de nuestra posesión no tiene ni uso ni valor para nosotros, haciéndolo legalmente nulo y sin valor. De acuerdo a la Torá, cualquiera de ambos métodos funciona, lo de la bedikah y el biur o el bitul. Bedikah y biur es una y el bitul es la otra. Y cualquiera de estos 2 métodos funciona y es suficiente. Sin embargo, los sabios mandaron a hacer ambos métodos, que es lo que se hace hoy en la práctica. Se hace lo de la bedikah y biur, se hace la noche del 14, hacemos la ceremonia de buscar el hametz y de hacer la declaración, y lo del bitul, nulificación. También se hace la noche del 14, sin embargo, lo de la quema del hametz lo hacemos durante el día, la mañana del 14. Se termina de eliminar y se hace una serie de declaraciones, y eso está en el Sidur. Se puede encontrar esto. Con respecto a la matzá, estamos obligados por la Torá a comer matzá la primera noche de Pesaj, o sea, la noche del 15 de Nisan. La matzá es una masa que formeada antes que tuviera suficiente tiempo para leudar o crecer. Debe ser hecha de uno de los 5 granos que pueden volverse hametz, como habíamos mencionado previamente: el trigo, la cebada, la espelta, el centeno, la avena. La matzá es válida solo si fue guardada con la intención de que no se volviera hametz y con la intención que será usada para el cumplimiento del mandamiento. Vemos continuamente en el judaísmo, en la Torá, este concepto de la kavaná, la intención. Siempre cuando hacemos una acción y un mandamiento, hay que tener la kavaná, la intención de lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y para qué se está haciendo. No siempre, desde luego, entendemos todas las mitzvot. Hay mitzvot que son difíciles para nuestro entendimiento, como por ejemplo lo que se llama la jukah, como la vaca roja y otras ceremonias que no necesariamente hay que entenderlas, por qué se hacen. Simplemente la mayoría de mitzvot diarias que hacemos, la mayoría sí tienen explicación y tienen un concepto de por qué y para qué se hacen. Sin embargo, hay mitzvot en la Torah que no siempre queda claro cuál es el objetivo y el inyan de hacerlo. El resto de los días del festival de Pesaj, lo que queda después de la primera noche, que es un Yom Tov en Chutz La'aretz, fuera de la tierra de Israel, donde ustedes en cada uno de sus países celebran 2 días de Yom Tov.
el primer día tenemos entonces que sí es un mandato de la Torá el poder consumir la matzá. Sin embargo, el resto de los días del festival no es necesario, por exigencia de la Torá, de comer la matzá, simplemente hay que evitar, hay que abstenerse del hametz. Esto lo trae la Gemara en Pesajim, en la hoja 120, cara A. Eh, Hablando entonces específicamente de la ofrenda pascual, el Corbán Pesaj, vamos a empezar un poco, ya que no tenemos mucho tiempo. La Torá nos ordena en el libro de Shemot que debemos traer la ofrenda pascual al templo el 14 de Nisan y comer de ella en Jerusalén la noche del 15 de Nisan durante el Seder. Tenemos entonces que era lo que sucedía en el templo el 14. Había mucho trabajo, desde luego, en el templo, ya que eran muchos sacrificios los que estaban viniendo de todos lados de la tierra de Israel. Y el trabajo propiamente dicho para Pesaj empezaba después del mediodía. Se preparaba entonces la guardia para empezar con la ceremonia y con el sacrificio. Empezaba luego del mediodía. Recordemos que el concepto de que una mitzvah que es más frecuente, que hacemos continuamente, tiene precedencia sobre otros mandamientos y otras mitzvot que no se suelen hacer todos los días. Y esto, en efecto, es lo que se hacía en el templo. Lo primero que se hacía en la mañana del 14 de Nisan, desde luego, empezando con una acción que se llama Terumat Deshen, poder limpiar las cenizas de todos los sacrificios que se quemaron en el altar durante toda la noche. Era lo primero que se hacía, limpiar el altar y hacer la acción de Terumat Deshen. Vamos a hablar con la ayuda de Hashem más adelante, más detalles de esto. Y luego se hacía y ofrecía entonces el Korban Atamid, la ofrenda diaria, por eso se llama Korban Atamid, el sacrificio continuo, ya que se hacía 2 veces al día, continuamente y de manera fija, 2 veces al día, 2 veces al día, como algo continuo, fijo y establecido. Entonces en el templo se empezaba con lo que se hacía usualmente, y con el servicio se completaba entonces lo que había que hacer durante la mañana, y ya después del mediodía, como ustedes ven, el pueblo ya entraba a la prohibición de poseer hametz, de consumir el hametz, y ya se podía proceder entonces a subir al monte del templo, traer el sacrificio, traer el animal y hacer el sacrificio pascual y recibir el animal luego de haberle sacado la sangre y de haber ofrecido la sangre en el altar, en el yesod del altar. Lo vamos a ver con la ayuda de Hashem la próxima semana. Vamos a terminar de hablar del sacrificio pascual, que era lo que se hacía con más detalle, y cómo, a dónde, y cómo lo hacían los sacerdotes, y qué era lo que sucedía también mientras estaban haciendo la ofrenda pascual. Eh, Muy interesante que los sacerdotes, a pesar de todo el trabajo que tenían y la cantidad de sacrificios que eran traídos, siempre se daba un yahaz, se le daba a la persona un servicio que la persona sintiera algo muy individual, para que se sintiera la persona y el grupo de personas que ofrecían, que estaban registrados bajo un sacrificio determinado, sintieran que se les estaba dando un tratamiento personal, individual para ellos, y los sacerdotes hacían que las personas sintieran esto en el templo, una relación muy personal y cercana con lo que se estaba haciendo. Vamos a dejarlo hasta aquí, y con la ayuda de Hashem, la próxima clase vamos a terminar de hablar del Corbán, de Pesaj, del sacrificio de Pesaj,
Vamos a hablar más detalles que trae también el Rambam. Por ahora lo dejamos hasta acá. Si hay alguna pregunta, tanto de lo que compartimos, la primera parte del castigo de Karet y de lo que se habló hasta ahora, favor hacerlo ahora. Yo quería preguntar, ¿qué pasaría en el castigo de Caré, la primera parte? ¿Qué pasaría si una persona se va de este mundo por unos segundos, a la edad de 59 años? ¿Cómo sería eso? O sea que tuvo un paro cardíaco y que es como que se despide. Regresó. Bueno, Exactamente. ujú. Bueno, como dijimos, el concepto de Karet es, como lo explica el Rambam, un concepto que es más profundo que mitad bidei shamayim, que la muerte por mano del cielo. El castigo de Karet, como dijimos, va más allá de la muerte física y según lo explican y lo vimos, incluso después de haber cumplido el decreto de muerte física, el alma tiene que seguir todavía una serie de procesos para poder cumplir con y completar todo el decreto. Hablamos entonces como este castigo de Karet, es un concepto que nos introduce a una profundidad y complejidad del alma y de la existencia y no es algo que se completa solamente con muerte física, lo mencionamos. Entonces, con respecto a la pregunta de tener muerte física por un par de segundos, a la luz de lo que estudiamos, como lo trae el Rambam, no completaría, de acuerdo a su opinión, todo el proceso de este concepto, de esta pena. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, More, Shalom. Shalom. Quería hacerle una consulta. La harina, al unirse con el agua forman lo que es jamet. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, en lugar del agua yo utilizo otro líquido? Por ejemplo, Coca-Cola o leche de almendra o algo así. ¿Harían jamet? Y si se puede utilizar o no. Sí, la cuestión con el Hametz también es no solo lo que usted usa como la solución, sino también el tiempo. El tiempo según la ley son los 18 minutos y entonces dejar reposar esta combinación sería lo que hace el leudado del producto. Con respecto a utilizar otros ingredientes que no sean agua, sí tendría que revisarle para poder confirmarle cuál es la halajá lema'aseh que en efecto se hace. Según entiendo, también hay, como ustedes conocen, matzá que tiene sabor y la cual fue mezclada con distintas cosas, no solo es agua, sin embargo, específicamente para, como dijimos, la primera noche de Pesaj, en el cual tenemos que cumplir con la mitzvah de la Torah de comer e ingerir la matzah de la Torah de Oraita, sí tiene que ser estrictamente con una combinación de agua y sin sabores para poder salir del mandamiento de consumir matzah en la fiesta de Pesach, específicamente de la Torah en la primera noche. El resto de los días se puede consumir matzah con sabor y mezclada con otras cosas. Con respecto al tiempo, creo que eso es. Solo tendría que confirmarle lo de si hay algún otro requisito, además del tiempo, con respecto a lo de lo que usted preguntó de la Coca-Cola o de algún jugo. Sin embargo, tenemos eso que para salir de Jodá, o sea, de la responsabilidad de lo que se conoce como agilat matzah, de comer la matzah en la primera noche de Pesach, sí tiene que ser, hay que ser más estrictos y que la matzah haya sido hecha con agua y menos del tiempo que se estipula, que una masa leuda
¿sí? De la Torah tiene que ser así, de esa forma. Por eso comemos la matzá de la primera noche. Somos estrictos en comer matzá shemurá, lo que se llama matzá shemurá, y lo de que la matzá sea de esta forma, que sean todos estos requisitos mucho más estrictos. Esto con respecto a la primera noche de Pesaj. Gracias, More. More, tenía otra consulta que era acerca del amor de Caret. Por ejemplo, estamos hablando de lo que esto de Caret es aplicado a lo que es las personas que son judías, ¿verdad? ¿Correcto? Caret no se aplicaría entonces a las personas que pertenecen a las naciones o al resto de personas, o si se aplica lo que es Caret también a ellos. Porque si se aplicaría a ellos también lo que es Caret, significa que, no sé, yo lo veo como que ellos si se aplica a estas personas, quiere decir que estas personas tienen como que esa chispa o esa identidad judía, solamente que no han despertado en su momento, o sea, sino que están regresando a hacer su tikkun varias veces. Eso también tenía esa duda, More. Sí, correcto. Bueno, la pregunta es bien compleja, ya que como ustedes saben, hablamos también la clase pasada de resurrección de los muertos y de reencarnaciones. Todo el tema es sumamente complejo. Como usted misma dijo, hay almas judías que están hoy en día en cuerpos no judíos y que esa alma tiene que regresar y de repente incluso es un alma que sufrió por alguna razón caret en una vida pasada y por eso tuvo que salir de su raíz espiritual del pueblo de Israel y toca entonces en los viajes siguientes emprender el viaje de vuelta y regresar a la raíz. Es una pregunta sumamente compleja. Sin embargo, con respecto a los Menei Noach, sí, con respecto a lo del templo, hablamos en una clase de lo que era el Sorek. Es una especie por así decir, o vaya a un límite que se establecía para las personas no judías, que desde esa área específica en el templo en adelante, las personas no judías ya no podían entrar. Y como vimos, no, incluso siendo de Am Israel, no todos tenemos acceso a todas las áreas del templo, ni siquiera los levitas tenían acceso a todas las áreas del templo, ni siquiera los sacerdotes y ni siquiera el sumo sacerdote, al Kodeshim específicamente, sino que solamente una vez en Yom Kippur. Entonces, para Menei Noach sí hay restricciones con respecto a este concepto. Con respecto a lo otro, el Kared y de las almas, es sumamente complejo, como usted misma lo dijo. Puede ser es muy difícil determinar quién está haciendo qué en determinada reencarnación, en determinado país, en determinada situación. Solamente el creador podría determinarle cuál exactamente es su tikkun, en qué punto de su viaje, de su alma usted se encuentra, y cada una de las personas, cada uno de nosotros. Sin embargo, es importante por ende poder conocerse a uno mismo, poder hacer lo que se llama Itbodedut, poder razonar, poder hacer meditación para poder conocer nuestra alma y poder entonces recibir ayuda del cielo de qué hacer en nuestra vida. Tenemos la Torah, tenemos la mitzvot. Desde luego, la Torah es nuestro camino, nuestra luz, nuestra guía, por el cual tenemos que seguir y trabajar, como mencionamos en este shiur, nuestras midot, e ir regresando poco a poco para ir completando nuestro tikkun. Sin embargo, no hay una respuesta, como decimos, hat mashmait, con seguridad que exactamente es lo que cada uno de nosotros está haciendo y en qué shelav o en qué etapa de nuestro viaje, de nuestra alma,
nos encontramos cada uno de nosotros. El tema de Karet es sumamente complejo, sumamente profundo. En la Kabbalah se habla de esto, sumamente complejo, sumamente profundo. Sin embargo, lo que le compartimos fue apenas lo básico y lo más básico que nosotros tenemos que conocer y que está relacionado con el templo, como usted lo pudo ver. Muchas gracias, More, que las clases que usted imparte como que nos inducen a nosotros a indagar muchísimo más, o sea, a buscar más explicaciones. Uy, nos pasaríamos creo toda la tarde preguntándole. Gracias. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Sí, el templo creo que despierta en todos, por lo menos lo ha hecho conmigo. Estudiar, básicamente el templo abarca todas las áreas del judaísmo, de la Torah, todas las áreas tienen que ver con el templo, todos los tratados de la Mishnah, la Gemara, todo tiene que ver con el templo. Y bueno, por eso estamos acá, con el objetivo de despertar la conciencia y el amor por el Bet HaMikdash. Gracias a ustedes por el tiempo, con la ayuda del Creador, Hashem. Nos veríamos la próxima semana. Terminamos el tema de Pesaj, específicamente hablando del sacrificio propiamente dicho. Y Besrat Hashem continuaremos con las clases, con la serie y el hilo de clases que hemos estado llevando anteriormente. Gracias a todos por el tiempo y que estén bien. Rabá, More. Toda Rabá, More, gracias. Que estén bien. Muchísimas gracias. Que estén bien. Toda, gracias, Leisraot. Chao. Toda.